Evaluaciones psicológicas. La elaboración y aplicación de test o pruebas psicológicas en la actualidad es una práctica tan común y cotidiana que pocas veces nos detenemos a pensar en los orígenes de esta herramienta, que en realidad surge de dos necesidades: establecer parámetros o estadísticas de normalidad y dar respuesta práctica a problemáticas individuales o de empresas como la selección de personal. Y es precisamente que el día de hoy vamos a hacer un recorrido por los principales modelos de evaluación psicológica. Y empezamos con el primero, modelo psicométrico, correlacional o de atributo. Tiene su origen en los trabajos de Galton, Cattell y Binet. El objetivo de estos investigadores se centra en la cuantificación de los aspectos psicológicos del sujeto a fin de resaltar las diferencias individuales, identificar sus causas y determinar cómo se distribuyen estos rasgos entre la población. Dentro de los supuestos teóricos, la conducta explica una función de variables internas, personales o también denominadas intrapsíquicas. Tales constructos pueden denominarse como capacidades, atributos, rasgos que explican y determinan la conducta del sujeto. La finalidad de la evaluación es encontrar diferencias individuales en el comportamiento. Con esta finalidad, los objetivos básicos son descripción, clasificación y predicción. Dentro de sus técnicas más utilizadas está el método correlacional. El interés se centra en estudiar las diferencias individuales y en ubicar a un determinado sujeto en relación al grupo normativo en un rasgo que puede cuantificarse. Una de las características tecnológicas de este modelo es la aportación de abundante material estandarizado destinado a la evaluación de constructos, tanto de personalidad como cognitivos o motivacionales. Entre las técnicas han gozado de máxima difusión en el área de la personalidad el cuestionario factorial de personalidad 16PF, el inventario de personalidad de Eysen, entre otros. Su ámbito de aplicación. Este modelo ha sido aplicado al ámbito escolar y el industrial con funciones de selección de personal, consejo educacional, evaluación del rendimiento o clima de trabajo. También es frecuente trabajar en el ámbito clínico con la finalidad de establecer diagnósticos diferenciales y para controlar el proceso de tratamiento. Las críticas que este modelo ha recibido se centran tanto en aspectos metodológicos, estructura de la tarea importante para el sujeto y su relación escasa entre predicción, tratamiento o escaso valor explicativo. Continuamos con el modelo o perspectiva médico-psiquiátrica. Este modelo nace de la psicología clínica entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y cobra un rápido desarrollo a consecuencia del incremento de las necesidades de evaluación clínica por efecto de ambas guerras. Desde este modelo se entiende el comportamiento observable como signo. Los síntomas observables y los datos del test se consideran indicadores que permiten caracterizar los procesos psicopatológicos subyacentes. Dentro de sus objetivos de evaluación está conocer el grado de afectación del sujeto, detectar factores etiológicos, diferenciar trastornos orgánicos y funcionales, determinar el curso que ha seguido el proceso psicopatológico y por último, intervenir. El modelo médico implica el estudio en cada sujeto que presenta trastornos de conducta y que puede ser clasificado según una serie de entidades consideradas como enfermedades mentales, esquizofrenia, depresión, demencia, y o en qué medida presenta alteraciones biológicas que se supone subsayen a dichos trastornos, enfermedad de Alzheimer, síndrome de Down. Desde el modelo médico se emplean fundamentalmente test. A través de tales pruebas se pretende conocer la posición que tiene un sujeto respecto a un grupo de referencia normativo. Los métodos y las técnicas de evaluación utilizadas son múltiples: observaciones, pruebas psicométricas, técnicas proyectivas, entre otros.
El modelo médico se ha dedicado exclusivamente al ámbito clínico. El modelo médico, dentro de sus críticas, dice que la enfermedad que subyace su extrapolación al ámbito de la conducta. Y la segunda crítica, el rechazo a las nosologías patológicas. Continuamos con el modelo de la perspectiva psicoanalítica. La perspectiva psicoanalítica tiene su origen en los presupuestos sustentados por el modelo de Freud sobre la personalidad y en el campo de la psicopatología en los trabajos pioneros de Charcot y Jung. Este enfoque surge en un momento en que el auge se centraba en el descubrimiento de las causas orgánicas de las enfermedades mentales. La innovación de Freud consistió en defender que las otras fuentes psíquicas, emocionales o afectivas provenientes del propio individuo eran los fenómenos causales de las enfermedades mentales. Los presupuestos básicos de este enfoque más frecuentes señalados son: la conducta es considerada como síntoma, es una manifestación externa de un conflicto intrapsíquico que se origina por la lucha entre tres instancias psíquicas, ello, yo y superyo, que actúan según diferentes procesos, inconsciente, preconsciente y consciente. La conducta es fruto de las pulsiones internas que ha determinado la estructura de la personalidad. Esta se ha ido gestando a lo largo del desarrollo de la infancia. El conflicto intrapsíquico se origina en la lucha entre impulsos inconscientes y deseos conscientes, es decir, entre las demandas provenientes de uno mismo y las exigencias sociales. Objetivos principales. Primero, los procesos y contenidos inconscientes, facilitar su evocación para poder efectuar su descripción y establecer su dinámica. Segundo, la descripción de la estructura psíquica, en particular del yo, a través de la valoración de su fuerza y de los recursos defensivos a su servicio. Y por último, la valoración de la accesibilidad del sujeto al tratamiento psicoanalítico. El modelo dinámico ha basado su supuesto teórico en el método clínico a partir de observaciones cualitativas. Las técnicas utilizadas son la entrevista libre, la asociación libre, el análisis de sueños, de los lapsus blandi, de los olvidos. En resumen, todo aquello que facilite la introducción en la vida mental inconsciente del sujeto. Por basarse en el estudio de la conducta normal, este modelo actúa en situaciones clínicas. La crítica más contundente es la que hace referencia a la asientipicidad del paradigma, debido a que sus presupuestos no podían ser constatados empíricamente, condición que es básica de toda disciplina científica. Continuamos con el modelo fenomenológico humanista existencial, creado por Husserl. La fenomenología y su derivación, el existencialismo, configuró una concepción del hombre como ser personal, singular, determinado por su propia percepción del mundo. En el clima intelectual generado por la fenomenología surgen los planteamientos de Rogers, creados por la psicoterapia centrada en el tiempo, así como las propuestas de Kelly, desde las que se considera que la conducta humana está determinada por los constructos personales o formas de anticipar el mundo. Las aproximaciones fenomenológicas a la conducta defienden que los fenómenos de percepción sobre sí mismo y sobre la realidad condicionan la conducta humana. Entre los autores más representativos del modelo humanista destacan a Rogers y Maslow. En este marco teórico no hay evaluación psicológica en el proceso diagnóstico. El evaluador y el terapeuta se confunden en una única función que tiene más de comprensiva y empática que de evaluador. No se acepta el medir las cualidades del sujeto ni se acepta el categorizarle a un grupo determinado, porque solo el individuo en cuestión se conoce suficientemente a sí mismo y porque todo sistema de categorías es inútil y absurdo. Se rompe además con el tradicional rol asimétrico que separa al evaluador del evaluado. Los objetivos de estudio más característicos son la autopercepción, el autoconcepto, la percepción de los otros y del ambiente, las estrategias personales de resolución de problemas, la evaluación de la tendencia a la autorrealización, del potencial humano y de la motivación de crecimiento. Técnicas utilizadas por Rogers es la inferencial, intuitiva,
mediante la cual, a partir de las verbalizaciones que realiza el sujeto, se intenta captar su mundo interno. El ámbito fundamental de aplicación del modelo fenomenológico es el clínico. Posteriormente se ha extendido a otros ámbitos como el educativo y el de la psicología comunitaria. Aunque ha sido cuestionado como modelo de evaluación, considera que aunque no se puede hablar de evaluaciones propiamente dichas, con los requisitos científicos que deben acompañarla, existe evaluación en dos sentidos. Hay autoevaluación entendida como proceso consciente de conocimiento de sí mismo. Y segundo, existe evaluación del proceso de cambio del sujeto sometido a terapia, del propio terapeuta y de las bases de su actuación en el clínico. Continuamos con el modelo conductual. Este modelo tiene su origen en una posición opuesta a los modelos psicométrico o psicodinámico, a los cuales encuadró bajo el término de evaluación tradicional. Atacó la importancia dada a la historia del sujeto, la estabilidad que atribuye a la conducta, la separación entre evaluación y terapia y los instrumentos empleados. El enfoque conductual surgió del análisis experimental de la conducta con el objetivo de aplicar a la evaluación psicológica los avances teóricos, prácticos que se habían logrado en el laboratorio en cuanto al análisis y control de la conducta. Camper, Zaslow, Michel. Pues la teoría conductista es una teoría compleja que ha tenido en el tiempo sucesivos cambios conceptuales, dando lugar a diversos modelos evaluativos. En líneas generales ha pasado de una concepción radical de la conducta que tenía como foco de interés prioritario la medición de los comportamientos observables a la inclusión de variables mediacionales entre el estímulo y la respuesta de tipo cognitivo. Sus objetivos de evaluación: primero, conductual radical que considera el ambiente como determinante directo sobre la conducta. Segundo, los modelos mediacionales que estiman que el impacto de la situación sobre la conducta está mediatizada por una serie de variables del organismo. Tercero, los modelos interactivos que incluyen el ambiente estiman que su impacto sobre el organismo no es directo ni siquiera mediatizado, sino interactuante con las propias variables de cada organismo. Técnicas utilizadas en este modelo: observación, autoinformes, instrumentos psicológicos. Continuamos con el modelo cognitivo y último modelo. Tiene su origen hacia los años 50, cristalizó el surgimiento de un nuevo enfoque, el cognitivismo o psicología cognitiva. En general se acepta que la psicología cognitiva es el estudio de la conducta desde la perspectiva cognitiva. Asimismo, ha sido definida como la subdisciplina de la psicología que estudia los procesos de alto nivel, tales como percepción, memoria, pensamiento, toma de decisiones, entre otros. Dentro de sus supuestos teóricos o presupuestos teóricos, primero considera a la persona como un agente activo. Es un sujeto que procesa la información, es decir, selecciona, codifica, transforma y recupera la información proveniente del exterior como la que proviene de su medio interno. Segundo, otorga a las variables cognitivas memoria, atención, percepción un valor de gran importancia en la determinación de la conducta del individuo. Y por último, no se niega la importancia del aprendizaje, pero se admite cierto potencial biológico, así como una cierta independencia del funcionamiento cognitivo con respecto a las variables del ambiente. El objetivo básico es conocer cómo piensa el ser humano. Sus técnicas más utilizadas: método experimental, observacional, correlacional. Tiene aplicación en los ámbitos educativo, escolar, campo de la lingüística, psicolingüística, neurociencia. Y por último, las críticas que se han formulado son tanto conceptuales como metodológicas. Una crítica de tipo conceptual se basa en el concepto de cognición, donde no se llega a especificar qué se entiende por eventos cognitivos, ni el proceso por el cual se adquiere. Por otra parte, no puede concederse al pensamiento la autonomía que le confieren los modelos conductuales cognitivos. Según el autor,
Es un error creer que el cambio de la conducta humana ocurre mediante la intervención del pensamiento. Cuando una persona está diciendo su futura conducta, está condicionada por su biología, por su historia de condicionamientos previos o por múltiples estímulos internos y externos que actúan en un determinado momento. Y hasta aquí hemos hecho un breve recorrido por los principales modelos de evaluación psicológica.